Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el dinero, pero desde la mirada del árbol genealógico o cómo es que el árbol genealógico, cuando no está sanado, incide o afecta la relación que nosotros podamos tener con el dinero. Bueno, tomando el tema del árbol genealógico, es súper importante que podamos nosotros descubrir, que podamos estudiar nuestro árbol genealógico. Alejandro Jodorowsky, un experto en esto, él dice, tener un árbol genealógico y no estudiar nuestro árbol genealógico es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Porque en el árbol genealógico, el estudio del árbol genealógico, a ti te presenta un mapa, en realidad es un mapa del tesoro, porque a la medida que yo voy buscando y voy destrabando y liberando esos conflictos, voy a poder acceder a mayor bienestar, a la plenitud, al éxito, a la riqueza, y es porque inconscientemente el árbol genealógico está impidiendo que yo pueda avanzar. Por lo tanto, es súper importante que tomemos conciencia de esto, y todas las personas, yo creo que todos deberíamos hacer un estudio de nuestro árbol genealógico, deberíamos buscar la información que podría estar trabando nuestro éxito económico, y por no tener herramientas, por no tener conocimiento o por no entender cómo funciona esto del mundo genético, no nos atrevemos a incursionar en el árbol genealógico. Entonces lo que yo quiero es darle algunos tips para enseñarles cómo funciona esto. Hola Sol, hola Erika, hola Paula, aquí está entrando la gente, Isabel, hola Nayi. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Para nosotros es súper importante el clan, el que nos da el sentido de la pertenencia. Nosotros necesitamos que se nos valide, que se nos reconozca, y vamos a ser leales al clan. Acá es donde surge el concepto de lealtades familiares. En el mundo animal, cuando un integrante del clan no cumple las normas del clan, sabe que va a ser desterrado, lo echan del clan, nosotros no te aprobamos, lo echan, y él sabe que va a morir. Entonces hay un miedo, tiene que ver también con un tema de supervivencia. El mantenerme leal al clan tiene que ver también con eso. Entonces mi mente va a hacer todo lo posible por mantenerme a mí seguro, por mantenerte a ti en una zona segura. La mente se va a encargar de eso. Entonces, cuando empieza a surgir este concepto de clan y que yo tengo que ser leal al clan, aquí hay un concepto que muchos conocemos, que son las lealtades familiares, que son mandatos inconscientes, son órdenes inconscientes que se heredan en el árbol genealógico, y en cierta forma van haciendo que las personas vivan ciertas vidas, vivan de cierta manera, repitiendo acciones tras acción, casi como si fueran movidos por un impulso, porque a veces cometen errores, pero sienten que, no sé, algo no les funciona, se les caen los proyectos, ¿cierto? Los negocios no funcionan, pero no saben por qué, no saben, es como si los persiguiera una maldición. Y a veces ellos dicen, es que como pareciera que yo tuviera una maldición, que esto no me resulta, y en realidad no es una maldición, es una mala programación, esa es una programación genética. Entonces, quiero enseñarles cómo es que se generan estas programaciones genéticas, por qué se generan y cómo se crean biológicamente, porque esto en realidad, cuando incluso hacemos la descodificación para poder sanar y reparar el árbol, no si bien se habla de rituales, ¿cierto? De cosas que hay que hacer, pero eso solamente para movilizar la mente, para movilizar la neurología que se ha construido en base a esos programas, pero la idea es poder sanar. Y se hace a través de una forma impactante. Hay que impactar la mente, y por eso se buscan mecanismos para poder hacerlo y destrabar esta información. Pero lo más importante es poder encontrar la información, es poder encontrar los bloqueos, los porqués, ¿cierto? Metiéndonos en nuestra historia familiar. Acá hay que preguntarle a los papás, a las mamás, a los tíos vivos, a las personas que están cerca de ti, de tu familia, sobre las historias emocionales del árbol familiar respecto de los abuelitos, si es que tienen información de los tatarabuelos, ojalá, de los bisabuelos, toda la información que tú puedas recabar respecto del dinero, cómo vivieron el dinero, cuál fue su situación de vida,
qué cosas experimentaron también, porque cómo fueron elaborando las situaciones que les fueron ocurriendo, y eso te va a dar información de qué es lo que tú tienes que sanar, qué es lo que tú tienes que reparar. Piensa que tú eres tu árbol genealógico. Piensa que la información, la energía de tu familia está en ti. Tú eres eso. Entonces, si yo sano arriba, me voy a sanar yo. Si yo ilumino mi árbol, me voy a iluminar yo. Si yo reparo arriba, también voy a terminar reparándome yo. Y esa información está en ti. Incluso a veces ni siquiera tenemos que buscar tanto porque hay como sentir en las personas que son más conectadas con sus sentimientos, con su parte más intuitiva, ellos tienen sentires y yo siempre digo, escucha tu sentir, déjate llevar por eso que tú sientes, como que a veces nosotros podemos creer que vivimos algo, hay una impronta, una sensación de que vivimos algo, por ejemplo, un abuso, y a veces eso no es de nosotros, sino que es una transmisión heredada a nivel genético y por eso lo vivimos como si fuera nuestro, pero es nuestro árbol familiar hablando, que necesita reparación, que necesita ser liberado. Entonces, para ir ejemplificando, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar? Si tú al momento de empezar a preguntar te enteras de que tu abuelo fue estafado, que lo estafó su socio, por ejemplo, lo estafó un amigo y lo perdió todo, podría ser que hoy tú no sepas esta historia, ¿cierto? Pero hoy te puede pasar que inconscientemente te cuesta relacionarte en negocios con otras personas, te cuesta confiar en los demás, te cuesta armar equipos de trabajo y al final tienes que hacerlo todo tú solo o sola y te cuesta emprender así, porque te cuesta confiar. Y posiblemente allí existe esta historia de un ancestro que fue estafado, entonces hay una sensación fuerte de desconfianza tremenda y que eso va a impedir que puedas crecer. Si tienes un negocio, va a impedir que puedas crecer porque para tener un negocio que se pueda expandir ese negocio, necesitas un equipo, necesitas personas, necesitas trabajar y confiar también en otras personas. Entonces, es importante que revises tu historia familiar para identificar cuáles podrían ser los bloqueos. Si tú vienes de una familia que les costó los estudios, por ejemplo, no tuvieron dinero para estudiar o se pensaba que los estudios no eran algo innecesario y tú eres el primer profesional de la familia o la primera profesional de la familia, va a haber ahí una sensación de ser distinto o distinta, diferente a tu familia y tú vas a querer emprender, tú vas a querer tener dinero, trabajar y que te vaya bien, pero va a haber un impulso inconsciente que va a impedir que tú avances con facilidad. Te va a buscar trabajos con alto sacrificio, te va a costar ganarte el dinero, porque hay creencias que dicen ahí, pero si nosotros vivíamos con poquito, no es necesario tener tanto dinero. La mente, cuando tú empiezas a hacer un cambio radical en la forma en que vivían sus vidas económicas tus ancestros, la mente lo toma como una traición, como si tú estuvieras traicionando a la familia y como la mente te quiere proteger porque no quiere que tu familia se enoje contigo y te echen del clan, entonces va a impedir que tú prosperes. Son mecanismos inconscientes de protección en realidad. También puede pasar, hay muchas historias de inmigrantes, por ejemplo, en estos países también en Sudamérica, bueno, en Europa, en todas partes en realidad hay historias de inmigrantes que ellos buscaron una mejor vida, se cambiaron de país y se enriquecieron. A muchos les fue muy bien y se enriquecieron, pero en los tiempos de guerra civil, los tiempos de crisis social, les quitaron sus bienes, les arrebataron todo lo que tenían y se arruinaron. Entonces, ¿qué pasa acá? Eso es lo que les quería transmitir, que hay ciertas vivencias que son tan fuertes, son tan impactantes, que generan un shock en la psique de la persona, y no solo en la persona, sino que también en la familia, en los hijos, por ejemplo, que vive la situación junto con la persona que experimenta esta situación de pérdida. Si que si viene ¿cierto? Alguien de fuera y me roba mi dinero y las leyes no me protegen, ¿cierto? Porque estamos en guerra. Bueno, yo les hablo algo que puede haber pasado hace muchos años atrás y que está incidiendo ahora, porque esto se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, si vienen y me quitan todo lo que yo tengo y mis hijos ven eso, ahí se empiezan a crear programas que es mejor no tener porque cualquiera me lo roba, cualquiera puede venir y me lo quita.
se crea miedo, miedo a tener porque me lo pueden robar. Entonces, ¿para qué? Esto es inconsciente. ¿Para qué yo voy a acumular? ¿Para qué yo voy a generar harto dinero si va a venir otro, cualquier institución, y por nada me la va a robar? Ahora, si nosotros somos conscientes, estamos en otro tiempo, donde está todo más normalizado, más ordenado, pero aún así hay personas que creen esto y que guardan el dinero en sus casas, por ejemplo, no creen en los bancos, no confían en los bancos y guardan el dinero en sus casas y tienen un montón de dinero en sus cajones porque hay un miedo inconsciente con el dinero. Entonces, ahí también pasa que no se saben relacionar bien con la energía del dinero y eso hace que no puedan finalmente prosperar. Entonces, ¿qué creencias se empiezan a generar ahí de los descendientes? Que no vale la pena el tener dinero, es mejor gastarlo todo. Entonces, ahí viene este pulso de ciertas personas que se gastan todo el dinero, es como que necesito gastarme el dinero. Si gano un mes, gano 2 veces más o 3 veces más que antes porque me subieron el sueldo, al final igual termino gastándome todo el sueldo del mes y llego con cifras rojas a fin de mes. Eso es porque hay un mandato de tener que gastar el dinero para que no me lo quiten. También las creencias que el gobierno me quita el dinero, el Estado o también los bancos me quitan el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a, inconscientemente, yo quiero generar tu dinero, pero al final, ¿qué termino haciendo? No genero tanto dinero para que nadie me lo robe, para que nadie me lo quite. De esa manera, yo estoy repitiendo el patrón. Y esto es lo que se llama las creencias genéticas. Entonces, es tan fuerte esas vivencias que se impregna la psique, o sea, impacta la psique y esa energía, ¿cierto? Esa emoción que se impregna en el ADN va modificando esta estructura y se va generando ahí una memoria celular y esa memoria va siendo transmitida. En cierta manera se genera un gen erróneo de información errónea y que se transmite a los descendientes y por lo tanto empieza a repetirse las mismas historias hacia abajo. Nosotros tenemos que hacer un análisis de las vivencias, tenemos que preguntar, tenemos que buscar esta información, la mayor cantidad de información posible, a través de incluso en los registros civiles, los cementerios. Ojalá pudiéramos conversar con todos los parientes vivos que nos puedan entregar información del árbol genealógico. Ustedes pueden preguntar de todo, pero bueno, si nos vamos a enfocar en el tema del dinero, pregunten cómo fue la vida económica de los ancestros, indaguen por ahí. Eso les va a permitir entender el porqué de varios bloqueos. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis transgeneracional o abrir el árbol, también se llama abrir el árbol, que es estudiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó anteriormente para poder hacerlo consciente con la idea de reparar? Lo interesante de esto es que cuando tú lo haces consciente, cuando tú te das cuenta, cuando tú comprendes, ya hay un alivio, ya eso deja de doler porque dices, ahora entiendo, ahora esto me puede explicar el por qué me estaba costando tanto. Entonces puedo hacer un trabajo de reparación. En ese caso, ¿cierto? Puedo hacer un cambio, pero necesito identificar, necesito tener el conocimiento, necesito tener la información que me pueda entregar el contenido de mi árbol familiar. Otra cosa que pasa, hay un concepto que se llama, lo menciono harto, que es romper el techo de cristal. Y a veces pasa que existe un ancestro que generó la mayor cantidad de riqueza en mi familia. Este ancestro fue a lo mejor dentro de todas las generaciones, fue el que más tuvo. Pero sin embargo, a lo mejor hoy yo quiero tener más. Sin embargo, es como si hubiera un techo, como si hubiera un tope de este ancestro a quien yo estoy honrando. Yo estoy honrando al ancestro que más tuvo. Por ejemplo, yo quiero prosperar, yo quiero tener dinero y voy a honrar a ese ancestro que tuvo dinero, porque quiero también prosperar como él prosperó, pero eso también podría ser un tope. O sea, como existe esa información en mi árbol, inconscientemente yo no voy a poder tener más porque voy a estar honrando a ese ancestro que más tuvo. Entonces ahí también es importante el que podamos conversar con ese ancestro y empezar a cortar estas lealtades y liberarnos para poder romper ese techo de cristal
ir más allá y tener más, ¿cierto? Es importante primero identificar cuál, y ese es un ejercicio que todos podríamos hacer, identificar cuál fue el ancestro que más tuvo, para yo ir sobre, en cierta manera es como darme el permiso para ir más allá, para tener aún mucho más. Otra cosa que acá se presenta es los arquetipos, el trabajar con los arquetipos. Todos los arbolistas y los que estudian el árbol genealógico dicen que el dinero está muy relacionado con el arquetipo de la madre. Entonces, para poder tener dinero y que nos vaya bien con el dinero, tenemos que tener una buena relación con la madre. La madre representada hay un concepto que se llama la savia de la vida, y en la medida en que nosotros, ¿cierto?, tengamos una armonía, una relación con nuestra madre, vamos a mantener recibiendo ese amor. La savia de la vida es el amor. Entonces también Dalai Lama dice que los más grandes maestros no son los catedráticos, ni no son los gurús, y tampoco son los lamas, sino que los más grandes maestros, dice Dalai Lama, son las madres, porque ellas son las primeras que lanzan el impulso de amor en el vientre, transmitiéndole a este ser que es amado. Bueno, cuando una madre espera a un bebé, ¿cierto?, y lo ama, le transmite que es amado, y ya se empiezan a generar las primeras improntas que le van a permitir más tarde a este ser prosperar en la vida. Entonces, si nosotros no tuvimos eso, si no fuimos hijos deseados, por ejemplo, no fuimos amados desde el primer momento, ahí también podría haber alguna información importante que descodificar para empezar a resolver también los temas con el dinero, los bloqueos con el dinero. Ahora, yo digo que no solo la madre, sino que también el padre, el arquetipo paterno, que es el que transmite la fuerza, el arquetipo paterno transmite la seguridad, la fortaleza, las triquiñuelas de la vida, el enfrentarme al mundo, cómo resolver las situaciones. Esa presencia, esa energía es súper importante que también esté presente y resuelta, independiente de que yo no haya tenido un padre. Nosotros podemos integrar estos arquetipos y completar esa información faltante si es que nos faltó. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que a mí me gusta mucho, y yo digo me salvó la vida, porque yo antes, ¿cierto?, por las vivencias del pasado, yo me quejaba mucho de mis padres, que no me dieron esto, no me dieron esto otro, y Alejandro Jodorowsky dice en una cita, si tú sientes que no tuviste el padre que tú querías o la madre que tú deseabas, deja de quejarte y conviértete tú en tu propia madre y sé tú tu propio padre. O sea, al final, ¿qué pasa acá? Que ellos y todos en realidad, todos somos víctimas del árbol, nadie es culpable, acá no hay culpables. Todos somos víctimas del árbol, que estamos repitiendo historias familiares, estamos repitiendo creencias genéticas, y que por no tener la información, por no tener el conocimiento, no lo sabemos manejar, no lo podemos controlar. Entonces, acá se hace necesario que sanemos también nuestra relación con papá y mamá. Si tú quieres que te vaya bien en el tema económico, busca cómo resolver tu tema pendiente con papá, con tu mamá. Hay algo que yo uso mucho, que es la resignificación. Para todos los conflictos y todas las vivencias en realidad de la vida, existe un para qué. Desde un punto de vista espiritual, se dice que nosotros escogemos a nuestros padres, por lo tanto, yo tengo que entender para qué yo elegí a esa madre y para qué yo elegí a ese padre. ¿Qué me vino a enseñar? Porque algo tenían que enseñarme, por eso nos elegimos. Entonces, si mi padre me abandonó a los 8 años y yo vi cómo mi madre se deprimió y tuvo que trabajar y nuestra economía se deterioró, quizá ese padre al momento de irse activó un mecanismo motor en mí para trabajar, para reinventarme, para ver cómo me las rebusco, y quizá ahora a mis 20 años soy una persona súper independiente, soy una persona que sabe resolverlo todo, gracias a que mi padre se fue a los 8 años de edad. O sea, eso resignificar, en realidad este maestro lo hizo perfecto, se fue a mis 8 años de edad y lo hizo perfecto conmigo, porque yo tenía que aprender algo y me empoderé a través de esta vivencia. Entonces, siempre hay un para qué. Cuando tú logras entender esto, yo te aseguro que fácilmente comienzas a sanar la historia con tus padres y empieza a equilibrarse también no solamente la energía con los canales de hacia el dinero, sino que con el amor, en los temas de salud también, porque hay un equilibrio interno que te sustenta, hay una energía equilibrada, ¿cierto? Por estos arquetipos materno y paterno que es importante
tener sanado, que te mantienen en equilibrio. Por lo tanto, es importante el poder resolver eso. Entonces, si es que tú estás enojada con tu mamá o con tu papá, yo digo que aquí ambos tienen mucho que ver, hay que buscar de qué manera nos podemos reconciliar para que nos vaya mejor en el ámbito económico. Ahora, nosotros podemos utilizar un sistema de fichas. Hay un sistema de fichas. Se trabaja con 4 líneas generacionales. Esta, la línea, ¿cierto?, de nosotros, que se llama el mundo material. Los padres, que se llama también el mundo sexual. Sobre los padres, que son los abuelos, que es el mundo emocional. Y los bisabuelos, que es el mundo intelectual. Nosotros podemos trabajar con 4 generaciones y con esa información ya nos va a permitir entender, construir una historia, armar un mapa para entender qué es lo que está pasando, dónde están los bloqueos que están impidiéndome a mí crear prosperidad en mi vida. Y tal como les decía, por qué es relevante el poder trabajar con nuestro árbol familiar, porque en un alto porcentaje los bloqueos que tenemos con el dinero tienen que ver con el árbol genealógico, en un alto porcentaje. Entonces hay que destrabar, es importante buscar para destrabar y poder sanar ahí. ¿Qué es lo que cuando empezamos a abrir este árbol? Vamos a trabajar con 14 personas. Están los, los 2 padres, ¿cierto? Los 4 abuelos y los 8 bisabuelos. Entonces vamos a buscar abrir las historias familiares, sobre todo lo emocional. Acá lo emocional tiene mucho que ver. Si no, yo me puedo enfocar en trabajar todo o solamente el tema del dinero. Este trabajo nosotros lo hacemos en un curso que yo tengo que se llama Sanadi y ahí abrimos el árbol genealógico. Y es impresionante todo lo que la gente descubre y cómo se va desbloqueando porque accede a la información, pero hay que desearlo porque hay que trabajar. Es algo súper interesante todo lo que se puede descubrir. Ahora, si tú quieres hacerlo solo con el dinero, entonces averigua las historias familiares que tienen que ver con el dinero. Eh, Averigua los oficios, por ejemplo, que ellos tuvieron, las profesiones que ellos, las ocupaciones a lo que ellos se dedicaban, en lo que trabajaban, los nombres, porque también otro conflicto que podemos cargar es repetir el nombre, tener el nombre de un ancestro. Ahí se cargan todos los conflictos emocionales de ese ancestro. La fecha en que nacimos, a veces la fecha en que muere un ancestro es la fecha en que nosotros nacemos. Entonces ahí, claro, es una manera de equilibrar, pero también se podría producir un nudo. Ahí podríamos estar reparando, pero a veces nos vinculamos con un ancestro de tal manera que se genera una energía que se le llama los dobles. Esto es cuando hay una afinidad, porque comparto cierta información inconsciente con ese ancestro, por lo tanto voy a repetir esa historia. A veces los familiares te dicen, oh, tú eres igual a tu abuela tanto. Oye, pero mira cómo camina, mírale la cara, eres igual a la abuela y tú nunca conociste a tu abuela, pero ahí podría haberse generado esto que se llama el doble y estás repitiendo la historia de tu abuela sin saberlo. Es súper interesante cuando, así que escucha, cuando tus familiares te relacionan con un ancestro que no está, porque ahí podría haber información importante a considerar para hacer tu trabajo. Eh, Cuando tú empiezas a indagar y te metes profundo, van a ir apareciendo ciertas situaciones que te pueden conflictuar, ¿cierto? Porque a esto se le llama los nudos. Hay cosas ahí que no se han resuelto y que yo sé que lo tengo que resolver porque a veces yo cargo con una tristeza de 100 años. Yo tengo 30 años y cargo con una tristeza de 100 años y yo no sé por qué. Y tengo una sensación de nostalgia o tengo una sensación de tristeza que no sé de dónde viene. Eso podría ser también el estar cargando con una emoción o una historia emocional de un ancestro, donde estás heredando esa información. Entonces es importante conocer a cabalidad todo lo que tú puedas recabar de tus historias familiares. Nosotros, los humanos, vamos a, como funcionamos, de acuerdo a los programas que tenemos en la mente, es difícil a veces el manejar esto. Y la manera de manejarlo, de empezar a manejarlo, es hacerlo consciente. Por eso es importante hacerlo consciente. Ahora, ¿cómo se trabaja? Muchos que trabajan con la psicogenealogía, con los arbolistas que trabajan con árbol genealógico,
hacen rituales, se estila hacer, se hacen rituales, se estila hacer rituales, la psicomagia, por ejemplo, que es algo que tiende a funcionar muy bien, pero yo quiero explicarle el por qué, porque esto no tiene que ver con algo místico ni mágico, esto es cómo funciona la mente, y es una cuestión súper simple, solo que hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ancestro tiene una vivencia fuerte, se choca, hay un shock, hay un trauma, y se genera un trauma. De hecho, esa es la mejor manera de explicarlo. Cuando una persona tiene un trauma, se generan ahí improntas, se generan programaciones inmediatas que van a condicionar la vida de la persona. Entonces, cada vez que se presente el estímulo del trauma, la persona inconscientemente va a funcionar de una manera limitada. Pero, ¿qué pasa? Que ese mismo mecanismo de cómo se genera el trauma, nosotros lo podemos emplear, pero para generar algo positivo. Que no existe el concepto de trauma positivo, porque los traumas no son positivos. Pero bueno, deberíamos inventar ahí un concepto nuevo. ¿Para qué? Para crear, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, un trauma positivo que impacte mi mente y haga la reversión. Y por eso se hacen los rituales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros podemos abrir el árbol y crear este sistema de fichas de 14 personas. Hay personas que incluso construyen el árbol en su dormitorio, van poniendo las fotos. Hay un sistema de fichas donde van poniendo los datos de ese ancestro y puedo ir conectándome con cada ancestro, con la energía de cada ancestro en un acto ritual e ir hablándole a los ancestros. Para ir renunciando, para ir entendiendo, para ir comprendiendo, para ir reparando, para ir sanando, para ir perdonando, para ir liberando, todo eso lo puedo hacer. La idea es poder sacarme esto, sacarme esta emoción que no me deja de cierta manera tener una vida como yo quiero, tener una vida sin límites, una vida de prosperidad, ¿cierto? Donde esté el camino desbloqueado hacia los canales de la abundancia. Entonces tengo que resolver en ellos. Y tal como yo les decía, con lo que pasa con los padres, ¿cierto? Yo tengo que entender el para qué también yo nací en esta familia, porque nosotros decidimos nacer en una cierta familia, en un cierto país, también para tener una experiencia de aprendizaje, que esto ya es un tema de alma. Entonces yo tengo que entender, a ver, ¿qué vine a aprender en esta familia? Porque a lo mejor nací en una familia en cierto país, con conflictos, ¿cierto? Conflictos bélicos, o en un país, por ejemplo, de pobreza, ¿cierto? Una familia de sacrificio. ¿Qué es lo que tengo que aprender acá? ¿Por qué yo elegí nacer acá? Eso también tiene que ver con tu proceso de alma y es importante identificarlo y verlo así para que lo puedas resignificar, para que puedas trabajar de forma mucho más sentida y de forma mucho más efectiva para ir resolviendo de esta manera, porque todo tiene un para qué. Entonces, con los ancestros también, si quieres trabajar específicamente con cierto ancestro, puedes hacer el ejercicio de la silla vacía y hablar con tu ancestro y decir, ¿cierto?, que renuncias a la lealtad, pero es importante decir que tú lo honras, que tú lo amas, que necesitas resolver esto porque tú quieres crecer, pero haces consciente que tú te estás desidentificando de ese patrón negativo o limitante, que tú te estás descodificando, desidentificando de esa transmisión limitante. Lo puedes honrar a tu ancestro para que la mente diga, ah, ¿sabes qué estás haciendo? Estás traicionando. No, no estoy traicionándolo porque le estoy hablando directamente a mi ancestro. Ustedes dicen, ya, pero si mis ancestros están muertos. La mente no sabe de muerte, la mente todo lo vive en el presente. Desde donde funciona la mente, nosotros podemos tener conexiones con seres fallecidos. Y para la mente es algo que está ocurriendo aquí y ahora, presente. De hecho, si una persona no supera, por ejemplo, un duelo de hace 10 años atrás y lo sufre hoy, para la mente ese familiar falleció hoy, porque sigo sufriendo en el presente. Entonces no falleció hace 10 años. Por lo tanto, nosotros seguimos en conexión con las energías de los ancestros. Esa energía está y por eso me molesta y por eso no me deja avanzar y por eso se interpone en mis éxitos, se interpone en mis proyectos, en cierta manera me grita para decirme, por favor, libérame, por favor, sáname, ¿cierto? Porque yo también quiero, tu ancestro también quiere que tú te sanes y que puedas fluir en favor de la corriente de bienestar, en favor de a lo que vinimos a disfrutar, que vinimos a ser felices. Entonces, claro, a través de estos procesos y estas experiencias fuertes, pero que cada vez nos
permiten crear virtudes, generar virtudes para empoderarnos, para crecer, para aprender, para avanzar, para desarrollarnos mejor y a nutrir a nuestra alma, porque lo que importa acá es nuestro proceso de alma. Hay una oración que yo creé que les podría servir para hacer la liberación de los ancestros. Tú puedes usar, por ejemplo, la silla vacía y pones a tu ancestro enfrente de ti y le dice amado, querido, te puedes averiguar el nombre de tu ancestro, o simplemente abuelito o bisabuelo, tú sabes de quién es y de qué se trata, y parte de primero, ¿cierto?, entregando amor. Yo te amo, eres parte de mí, en la medida en que tú te sanas, yo también me sano. Amo, bendigo y honro tu existir, porque tu existencia permitió la mía. Te doy el amor más profundo de mi corazón para sanar tu dolor. Te perdono y libero de cualquier culpa que por tus actos pudieron haberme perjudicado. Acepto tu herencia de amor y abundancia y renuncio a todo lo que no sea dicha. Eres libre y yo soy libre. Te amo. Una oración, en un acto ritual, con la energía de un ancestro, que la puedes ejemplificar con un nombre en una silla, por ejemplo, o puedes armar el árbol en tu pared con todos los nombres, ir haciéndolo uno a uno, pero es importante primero conocer la historia para identificar los patrones, tomar la conciencia para poder desidentificarte y descodificar aquello. Esta oración tú la puedes usar, por ejemplo, para ir liberándote. Es algo muy lindo, pero súper importante cuando yo te digo que hay que generar impacto, porque con esto tú podrías generar un impacto, pero hay que entregarse a la experiencia. No es tanto de acá, no es tan mental, es más emocional. Nosotros funcionamos en razón de las emociones, somos seres muy emocionales. Entonces tenemos que darle fuerte y tenemos que trabajar con eso, expandir la emoción, vivirlo. Si tengo que llorar, lloro con la fuerza, ¿cierto?, del llanto, me entrego al llanto, pero la idea es poder liberar. Se trata de ir sanando y poder vivir la experiencia y que la mente genere el impacto, tal como le expliqué el tema de los traumas, el impacto positivo de que estoy creando una programación distinta. Bueno, y desde ahí sostener también programaciones positivas respecto del dinero, respecto de las creencias genéticas y cambiando también ciertas creencias que antiguamente eran limitantes y puedo ir creando también improntas positivas, pero desde la conciencia. En realidad eso es lo hace distinto, la conciencia. Se trata de mirar la familia con amor, libre de juicio, nadie es culpable, en realidad todos somos víctimas del árbol y todos vinimos a reparar y todos vinimos a sanar y la familia nos está dando la posibilidad de hacerlo. Si yo sano arriba, tal como les decía, si yo ilumino arriba, se va a iluminar aquí abajo también, ¿cierto? Si yo entrego amor y luz a mis ancestros, yo también voy a recibir ese amor y también esa luz y esa sanación. Por lo tanto, hay que entregarse a estos trabajos con el corazón, tal como les digo, es más emocional que mental, y se va a sentir una liberación. Si tú, al momento de hacer el ejercicio, sientes la liberación, se hizo. O sea, es tan fuerte lo que puede producir una emoción en la mente. Es súper interesante esto porque en cierta manera vengo a cambiar el paradigma de que primero mente y después emoción. Cuando tú tienes una emoción fuerte, creas también programas nuevos, así como lo hace el shock, el trauma, ¿cierto? Primero yo vivo una emoción de un impacto y ahí se genera un programa, pero primero yo viví la emoción. Entonces acá es lo mismo, yo primero me meto en la emoción para hacer estas sanaciones que trabajo con mi ancestro, lo hago intensamente, porque una forma de aprender de la mente es a través del impacto, lo hago impactantemente, intensamente, y voy a empezar a crear una neurología nueva. Súper consciente, esto lo bajo desde el subconsciente o desde el mundo no consciente para hacerlo completamente consciente. ¿Ok? Bueno, ese es el conversatorio de hoy. Espero haberle aportado, espero haberle ayudado, entregarle luz, ¿cierto?, a cómo se puede trabajar esto del árbol genealógico y liberar los patrones que bloquean el dinero. Y bueno, nos veremos en un próximo conversatorio por aquí mismo por el Facebook Live. Así que tengan una linda noche, descansen y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok?